Bien, bueno, Nancy, ¿qué sentido tiene la repitencia? ¿Por qué una persona que no aprueba los contenidos de determinada materia, de determinada cantidad de materias, vuelve a cursar nuevamente y a hacer todo el año nuevamente? Tiene un sentido diferente en los primeros años del aprendizaje, en tanto y en cuanto a las etapas evolutivas de los primeros años, hace mucha diferencia y todos los papás lo saben, a veces un chico le cuesta muchísimo y de repente arranca y avanza muchísimo. Acá se discutió mucho, ¿te acuerdas que estuvimos en el programa? En un momento se dijo, no se repite primero, se hace de primero a tercero y nos preguntábamos cómo iban a hacer entonces los chicos que no alcanzaban el tercero. Es distinto en la secundaria. ¿Por qué? Y porque en general, más allá del tema madurativo, no siempre la repitencia implica que el chico va a andar bien. Todos conocemos casos de chicos que frente a una repitencia vuelven a llevársela, y a veces hasta las mismas materias, y se ha probado varias instancias en esto. Acá se probó en algún momento que solo cursaran las materias que no habían aprobado, lo cual a nivel práctico parecía bastante lindo, bastante bueno, y sin embargo lo que ocurrió en ese caso fue que el chico se desorganizaba mucho porque tenía que ir a adecuarse, como uno hace en la universidad, a los horarios de las materias. Luego se probó otros formatos, que fue el de las trayectorias alternativas. No sé si ustedes se acuerdan el tema de las trayectorias, que era el chico que le iba mal en algunas materias o que le había ido mal en algunas materias, en contraturno tenía profesores que prácticamente eran como profesores particulares, y Ujú. la verdad es que fue un absoluto fracaso, no por los profesores porque iban, preparaban sus clases y todo, pero como era contraturno, la mayoría de los chicos no iban. Entonces mi pregunta acá sería, ¿cómo se aplicaría esto? Porque ya se probó con lo de las materias, no funcionó porque los chicos se olvidaban, no se organizaban. Ya se probó con la trayectoria alternativa, y la pregunta es, ¿y qué pasa con el chico que no va? La alternativa es muy buena porque sería un proceso mucho más personalizado, haciendo hincapié en lo que le cuesta al chico, pero si el chico no va, el profesor no puede hacer milagros. La pregunta acá es compleja y tiene que ver básicamente con algo. El año pasado, cuando se avisó que los chicos no iban a repetir, la mayoría de los chicos se relajó muchísimo. Claro. Y la segunda pregunta sería, ¿está bien que los chicos repitan? La verdad es que vamos a tener distintas miradas. Lo que sí es cierto es que yo no le puedo decir a un chico que sí estudia, que sí asiste, que sí cumple, ¿m? Vas a pasar de año, y el que no va y no va a contraturno y no hace estas trayectorias también va a pasar de año. Y además, Porque ¿qué si a vos, herramienta tiene el docente en ese caso? Porque cómo hace, digamos, para que el buen ejemplo, el que estudia, el que vos mencionás que es responsable y que se esfuerza, sea, digamos, la persona que está haciendo lo correcto y no el otro que tal vez no estudia, o no es que le falte capacidad, sino que directamente no es aplicado. creo que has dado la tecla en algo. Es muy diferente cuando yo tengo un chico al que le falta capacidad Ujú. y entonces hago una adaptación y se lo repito 100 veces, pero ustedes y yo sabemos que muchos de esos chicos no tienen problemas de inteligencia como cociente intelectual, como IQ. Tienen tal vez problemas de inteligencia emocional, tienen problemas de emociones, pero el tema es que desaprovechan muchas de estas oportunidades. Particularmente a mí me preocupa mucho algo. En el 2014 habíamos hecho una investigación en el Colegio Secundario de Godoy Cruz, que lo presentamos en Buenos Aires, sobre unos alumnos que, ¿se acuerdan que era cuando se juntaban para quitar los puntos a los alumnos, etcétera, al Sí. principio? Que en varias escuelas, cuando yo iba a dar capacitaciones, esos alumnos, que en general eran los mejores alumnos, los que participaban, porque también tenían que venir en otro horario, etcétera, me decían, la escuela está hecha solo para los que no estudian. Y la escuela tiene que estar Mm. hecha para todos, para el que estudie y para el que no estudie. Pero hay algo que me preocupa mucho. Estoy haciendo un curso de neurociencia y este sábado fue un doctor en biología que explicaba con una didáctica increíble los caminos neuronales que hace un chico para aprender. Y es imposible que aprenda si no asiste, si no presta atención, si no entiende y hace propio los contenidos, y además si esto no lo puede memorizar y poner en práctica. Mi pregunta sería, si el chico no va, ¿cómo lo va a hacer?
porque si yo le doy un papel y vuelvo a referenciarme al noticiero, pero es que me paso la mitad de la vida con ustedes, chicos, acá hay algo que es real. ¿Te acuerdas una vez que tuvimos como un pequeño ida y vuelta con una directora general de escuela y que ella terminó diciendo, bueno, a mí lo que me importa es que el chico tenga un papelito que diga que ha terminado secundario? Sí, me acuerdo. Bueno, y no es la única que opinaba de esa manera, ha habido toda una exacto. política educativa en ese sentido. Mira, yo particularmente quiero que los chicos terminen de estudiar y de hecho durante la pandemia en el Hogar de Cristo, donde yo soy voluntaria, como no pude salir de casa, me dediqué a ayudarlos online por WhatsApp, que se iba a hacer las tareas. Y encontré cosas increíbles y esfuerzos increíbles, pero yo me pregunto, ¿no engañamos a un chico cuando le damos un papelito, como decía, y después no puede leer una consigna, como pasó los otros días cuando decía Toyota que no había podido tomar este empleado, o cuando no pueden entrar a la universidad? Este doctor en biología decía, los chicos estudian una hoja para una prueba, cuando llegamos a la universidad yo le doy un capítulo, el chico se muere. Entonces yo creo, no conozco en profundidad cómo es este planteo que ha hecho la Dirección General de Escuela. Solo digo que no empecemos como hacemos casi siempre en educación, porque todo tiene raíces y alas. Las raíces son las experiencias anteriores, positivas y no positivas. Esto se intentó, o por lo menos se intentó de alguna manera, y no funcionó. Intentémoslo de otra, porque la realidad es que yo quiero que el chico termine, pero quiero que sobre todo aprenda a pensar. A pensar. Los otros días, antes del video ese de la profesora, en una radio 3 días antes yo había dicho que el déficit para mí gravísimo hoy en día en las escuelas es que el chico tiene que tener a veces un pensamiento único que responda a la idea del profesor de la ideología o de la escuela y no se le permite ese juicio crítico fundamentado, donde pueda oponerse, donde explique por qué, donde plantee él mismo soluciones. Me parece que así no va a funcionar. Nancy, ha sido un encanto escucharte, hablar con vos como siempre. Muchas gracias. Bueno.